Bienvenidos a esta masterclass de modelado para impresión. Vale, voy a ver si puedo compartir pantalla. Vale, ya debería estarse viendo. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Pues eso, empezamos. Vale, pero antes de empezar os voy a pasar la demo reel, ¿vale? Del máster de escultura digital para que veáis los trabajos que se suelen hacer en el máster, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco, a grandes rasgos, los trabajos que se suelen hacer en escultura digital. Como ya veis, pues bueno, mucho modelado, ¿vale? Mucha escultura. Nos centramos mucho, sobre todo, en los high polys, ¿vale? Sobre todo en construir distintas piezas, ¿vale? Ya más bien pensadas para su concepción como pieza artística high poly, ¿vale? Aunque, por supuesto, todo ello se lleva a motor, ¿vale? Dado que contamos, bueno, pues con una gran cantidad de profesionales expertos en el sector, ¿vale? Incluso con más de 15, 20 años en experiencia profesional, ¿vale? Tanto en cine como videojuegos, ¿vale? Tanto como pueda ser José Navarrete o Eduardo Nodar. Y bueno, yo soy Daniel Martí, digamos que yo estoy un poco más centrado en el área de ZBrush y de modelado orgánico, lo que viene a ser escultura digital propiamente dicho, ¿vale? Yo soy lead artist en Kraken Studios y aparte soy coordinador del máster junto con Eduardo Nodar, ¿vale? Con lo cual, eso implica que nosotros también estamos pensando continuamente en qué contenidos, ¿vale? O cómo vamos a trasladar todos estos conocimientos al máster. Dicho lo cual, os tengo que hablar también de Kraken Studios, ¿vale? Kraken Studios es un estudio independiente, está vinculado a Voxel. Este estudio está, como digo, integrado dentro de la estructura propiamente dicha de la escuela, lo cual me parece un elemento diferencial, ¿vale? Con respecto a otras escuelas, dado que, bueno, pocas tienen la industria tan integrada de forma tan directa como Voxel ahora mismo, ¿vale? Y especialmente al coordinar nosotros el máster, ¿vale? Tanto yo como lead artist como Eduardo Nodar, como director del estudio, podemos estar continuamente revisando y actualizando los programas de estudio, ¿vale? Para que esté todo centrado en lo último. Dado que antes, pues bueno, digamos que la industria estaba bastante centrada en cine y videojuegos, pero la impresión 3D, que es a lo que nos dedicamos, hoy en día es una salida bueno, pues bastante solvente, ¿no? A la hora de hablar de entorno profesional o de desarrollo profesional y artístico. Especialmente, yo he trabajado en cine y videojuegos,
pero siento como una conexión bastante profunda, ¿vale? Perdón, buenas. Siendo una conexión bastante profunda, ¿vale? Con la impresión 3D, dado que te da una especie de, ¿cómo decirlo? Como un feedback háptico, ¿vale? El poder tocar las piezas, el poder verlas, el poder ver todos los volúmenes, ¿vale? Tiene como una sensibilidad especial que considero y que a mí por lo menos me ha aportado mucho artísticamente, sobre todo por eso, ¿vale? Porque podemos entender los volúmenes, ¿vale? Podemos generar piezas que luego podemos ver y de esa manera obtenemos como una sensación diferente, ¿vale? No estoy diciendo que una sea mejor ni peor, simplemente que es una salida más a tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar un poquito por esto, os explico un poco lo que es Kraken Studio, luego pasaremos por el estudio, ¿vale? Los que estéis online, luego lo veremos directamente en pantalla, ¿vale? Y os explico un poco, bueno, vemos distintas partes del proceso, de impresión y demás, ya que lo que es en la parte digital nos vamos a centrar bastante en el desarrollo, modelado para impresión y sobre todo en articulaciones móviles, ¿vale? Que es algo que no se suele contar mucho, está siempre como muy en secreto por todas las compañías, Hasbro, tal, se lleva como con un secretismo absoluto y considero que es algo que debería ser un poco más público, ¿vale? Y básicamente es eso, Kraken Studios, ¿vale? Nos dedicamos al prototipado e impresión, ¿vale? De lo que nosotros queremos llamar juguete 4.0. Es decir, tú ya no vas a la juguetería, ya no vas a la tienda a comprar ese producto, sino que tú ya accedes a la web y directamente lo imprimes desde casa, compras archivos, ¿vale? Que es nuestro modelo de negocio, el generar archivos para su puesta en venta en STLs, ¿vale? Que es lo que vendemos nosotros. Y así te lo puedes descargar desde casa porque está todo prototipado, modelado, preparado para que se imprima sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Estáis viendo el chip? Y básicamente eso, ¿vale? Porque nosotros no vendemos al público, especialmente sí que lo tenemos relegado esa venta al público para determinados clientes, ¿vale? Que es un poco sobre las piezas que trabajaremos hoy, que son piezas como más de diseño, más de calidad, ¿vale? Como más, un poquito más individualizadas, ¿vale? Y aparte de eso, somos un Industry Lab que, como os digo, estamos integrados totalmente en la escuela. De hecho, el estudio, nuestra sede física, está alojado en la propia Voxel School. Y con ello podemos también aprovechar de nuestros perfiles tanto de profesores como de coordinadores para estar continuamente viendo los distintos perfiles, porque está muy enfocado a la escultura digital, y así poder ofrecer programas de prácticas, ¿vale? De los cuales ya han salido una gran cantidad de artistas, ¿vale? Incluso muchos de ellos luego han salido con aptitudes profesionales perfectamente solventes como para poder desarrollar un poco su carrera profesional en cualquier ámbito, ya no solo en cine y videojuegos, sino también como de forma autónoma, vendiendo sus propios archivos o en otros estudios y demás, ¿vale? Bueno, os enseño un poco más o menos, si queréis luego os explico cuando estemos ahí físicamente en el estudio. Nosotros lo que tenemos es, como os he dicho antes, distinta dentro de nuestra línea de negocio, tenemos nuestros propios proyectos, ¿vale? Y luego proyectos externos. Esto sería el primer proyecto que lanzamos como estudio, ¿vale? Llamado Kraken Fantasy Stadiums, que es, digamos, escenografía y todo lo que rodea la experiencia de juego dentro dentro de la impresión 3D, pero siempre enfocado a un juego que se llama Blood Bowl, ¿vale? Que nosotros no hacemos el juego en sí, sino nosotros lo que generamos es como toda la experiencia que se construye alrededor del mismo, ¿vale? Hemos hecho eso, campo de juego totalmente configurable, distintos props, ¿vale? Como veis, marcadores, etcétera. Que aparte esto es un poco parte del hobby, ¿no? Nosotros como amantes de los board games, por supuesto que tenemos una conexión bastante grande con este tipo de cosas, ¿vale? Al final, al estar de forma, como relacionados de forma tan estrecha con en este tipo de ámbito, pues obviamente las piezas tienen un cariño y un mimo hasta la micro, ¿vale? Esto es un poco como una pequeña presentación de lo que vendría a ser un pequeño diorama, ¿vale? De esos campos. Otro que lanzamos en un primer momento, cuando todavía Kraken no se había fundado del todo, era Kraken Space Tiles, ¿vale? Que era básicamente lo mismo, pero más bien centrado en una estética sci-fi, ¿vale? Dedicado como a otros juegos, que, por ejemplo, como Necromunda y cosas así.
y con temática de ciencia ficción, el cual se está expandiendo ahora mismo, ¿vale? Estamos ahora mismo en pleno proceso de desarrollo. También vais a ver una pequeña parte, ¿vale? Porque el resto de cosas son confidenciales y no se pueden enseñar hasta que no salga el proyecto. Pero bueno, esto es lo que sí salió en su momento, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, estamos pendientes ahora de sacar ahora como un remozado de ese proyecto bastante grande. Y esto sería Fantasy Dungeons, ¿vale? Fantasy Dungeons sería, bueno, básicamente escenografía, miniaturas y demás, para generar tus propias mazmorras, ¿vale? De forma procedural y de manera que te puede servir en juegos tipo Dungeons and Dragons, no sé, Hero Quest, Advanced Hero Quest y demás, ¿vale? Un pequeño set de miniaturas, ¿vale? Un pequeño frame para las miniaturas de aventureros. Eso ya es un poco más trabajo personal hecho dentro del estudio, ¿vale? Distintas miniaturas y figuras para otros proyectos. ¿Veis? Un pack de árbitros para stadiums, que al final también es algo que rodea esa experiencia de juego y que no existía hasta el momento. Y bueno, dicho lo cual, vamos a meternos un poco ya en harina, ¿vale? Y vamos a centrarnos un poco, os voy a tener que dar un pelín de teoría, sobre todo para que vayamos un poco al hilo, que me imagino que ya conocéis en su mayoría sus aspectos. ¿Qué es la impresión 3D? ¿Vale? Simplemente, ya todos sabemos lo que es simplemente como una extracción física, ¿vale? De todos esos elementos digitales mediante un dispositivo. Esos dispositivos, digamos que se dividen en dos grandes grupos, ¿vale? Tenemos las SLS o SLA, ¿vale? Que son máquinas de estereolitografía, es decir, máquinas de curado en resina fotosensible mediante una luz ultravioleta, ¿vale? Que es lo que vendrían a ser las impresoras de resina de toda la vida, ¿vale? Tipo Legomars, Formlabs, ¿vale? Ahora, si queréis, vemos un ejemplo un poco más claro en el estudio. Os puedo enseñar un par de gamas que tenemos y así vemos un poco más claro de qué va. Y luego las máquinas FDM, ¿vale? Que se basan en su fundamento, mejor dicho, serían la deposición de material de plástico, ¿vale? Pasando por distintos procesos, por su alimentador, su extrusor y demás, ¿vale? Van depositando ese material plástico, ¿vale? Digamos, de abajo arriba, en capas, ¿vale? También me gustaría hablar un poco de la relevancia de impresión 3D en la actualidad, ¿vale? Esto es una gráfica sacada de un medio bastante fidedigno, pues, me gustaría decir, y los datos son bastante esperanzadores en cuanto a esto, ¿vale? Y se ve un crecimiento en una gráfica, pues bueno, que es bastante exponencial. Y dicho lo cual, bueno, es bastante esclarecedor, ¿vale? Medios como el Centro de Recursos IT User, que marcan que el mercado de impresión 3D crecerá un 14% anual hasta 2027, el cual, bueno, no se sabe qué tipo de tecnología podrá suplirla o cuál empezará a cubrir un poco distintas necesidades, ¿vale? Yo la impresión 3D la veo de este modo, y es que realmente yo considero que una impresora 3D empieza a ser un elemento ya icónico dentro del ámbito incluso doméstico, ¿vale? A mí me gusta pensar en ello como, por ejemplo, un microondas, ¿vale? Los que tengáis un poco mi edad sabréis que, por ejemplo, mis padres, sin ir más lejos, te recuerdo que les daba miedo el tema del microondas, estábamos un microondas, es que eso es muy loco, es radiactivo, tal. Y luego no pasa nada, al final es un elemento doméstico que todo el mundo tenemos en casa, ¿vale? Quien más y quien menos, y que al final es algo que ya se ha adaptado y que ya nadie puede vivir sin ello, ¿vale? Una impresora 3D al final acabará siendo exactamente lo mismo. Una impresora 3D al final nos servirá para no ir a la tienda y tener un poco, digamos, el mismo tipo de modelo de negocio que llevamos nosotros en Kraken. Es decir, ya no irás al IKEA, ¿vale? A comprar esas cucharas. Ya tú comprarás el archivo que te dejará reproducir las X veces, dependiendo de lo que hayas pagado o lo que sea, ¿vale? Y todo lo que se proyecta en esa dirección va por ahí, ¿vale? Es decir, al final una impresora 3D será un must-have en casa, ¿vale? O sea, no va a haber un elemento que lo sustituya, ¿vale? Especialmente ahora que las impresoras domésticas, pues bueno, son más inocuas, ¿vale? Empiezan a ser cada vez menos contaminantes, se está luchando también hacia ello, materiales biodegradables, que no hacen daño a la salud, etcétera, ¿vale? Y bueno, el medio que nosotros utilizamos más, ¿vale? Para todo esto es ZBrush, ¿vale? Que al final ZBrush tiene una importancia vital en la producción de este tipo de piezas, ¿vale? Hay que ver ZBrush como un líder en el mercado. Bueno, otros programas tienen competencias, ¿vale? Max, Maya, Blender, Houdini tiene su competencia, tal, pero al final todas ellas, digamos que
perdón, o sea, todas ellas tienen su competencia, pero ZBrush, digamos, es líder en el mercado a pesar de que hay algunos otros programas, ¿vale? Que empiezan a sustituir un poco, digamos, todo este tipo de formas de esculpir de forma digital, ¿vale? Vamos a pasar a ver diferencias entre modelar y modelar para impresión, ¿vale? Al final, modelar para impresión conlleva distintos términos, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta, tanto técnicos como artísticos, ¿vale? Hablando de aspectos técnicos de la impresión 3D, tenemos que tener en cuenta, para mí, dos grandes flujos. Uno de ellos es la impermeabilidad, ¿vale? La impermeabilidad implica que un objeto sea sólido, simplemente, ¿vale? El hueco se define una vez estamos imprimiendo. Ahora veremos un ejemplo claro, pero veremos cómo para modelar realmente, ¿vale? Necesitamos que este objeto sea absolutamente impermeable en todo momento, ¿vale? Lo siguiente es que sea imprimible, ¿vale? ¿A qué me refiero con imprimibles? O sea, parece una perogrullada, pero realmente es así. Un objeto imprimible, hablamos de qué ángulos de impresión tiene, de si realmente eso está hueco o no, de cuánto vamos a economizar nosotros en esa impresión, ¿vale? Para que eso realmente sea así, de si necesitamos más o menos soportes, ¿vale? Y por supuesto también aspectos artísticos como la expresividad, ¿vale? No es lo mismo que modelar para cine y videojuegos. La expresividad a la hora de realizar una gesticulación o demás, no existe rigging, no existe animación en impresión 3D, ¿vale? Vamos a ver hoy claramente cómo podemos hacer partes móviles y dinámicas, pero realmente la expresividad a la hora de plasmar tanto un movimiento como un flujo, lo que sea, tiene que ser patente en todo momento, ¿vale? Y por supuesto la síntesis. No es lo mismo, digamos, hablando en términos cuantitativos, de la cantidad de detalle que podemos meter en una textura en 8K para un modelo que se va a ver en primer plano, ¿vale? Que lo que vamos a usar para impresión, que obviamente estamos bastante limitados por el tamaño, a pesar de que podemos hacer piezas muy grandes, ¿vale? Unidas por claves y demás, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a meternos ya en harina, ¿no? Vamos a lo que mola, ya realmente. Os he traído varios modelos, ¿vale? Porque quiero que hablemos de determinadas cosas, ¿vale? Esta es una de las miniaturas que se realizan en Kraken, por ejemplo, y en ellas sí que me gustaría atender a un par de cosas exclusivamente, y esto va un poco más relacionado, digamos, a los aspectos artísticos, ¿vale? De los que os he hablado, tales como la expresividad y, por supuesto, la síntesis, ¿vale? Expresividad, está claro, hay un movimiento, ¿vale? Estamos viendo claramente cómo esta figura nos está comunicando, nos está hablando, ¿vale? En este momento. Estamos viendo un contexto, ¿vale? Sabemos por su cara qué tipo de personaje puede llegar a ser, ¿vale? Alguien malvado, alguien bondadoso, tal. Todo ese tipo de cosas tienen que ser comunicadas, ¿vale? Ya en la propia escultura. Eso es, digamos, un poco el hándicap que tenemos con respecto a cine y videojuegos, ¿vale? Que nosotros esto no lo podemos realmente cambiar una vez está la pieza terminada, impresa, ¿vale? También hablar, por supuesto, de lo técnico. Bueno, de la síntesis. Obviamente, no tiene tanto detalle. Esto es una miniatura que está preparada para verse en 32 milímetros, ¿vale? Con lo cual, al final, al ver esto tan pequeñito, obviamente aquí no es lo mismo, ¿vale? Cuando se ve en persona, pues se sustenta un poco más todo este discurso. Pero, por supuesto, todo tiene que verse a ese tamaño, ¿vale? Nosotros lo tenemos muy medido. Sabemos que lo que hay aquí es lo que se ve, ¿vale? Cotas de malla, ¿vale? Obviamente una cota de malla no es así en la vida real, ¿vale? Obviamente los detalles no son tan superfluos, no son tan punzantes, ¿vale? Realmente una grieta, una cuerda, una capa no es tan gruesa, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son cosas muy a tener en cuenta a la hora de modelar para impresión, ¿vale? Y por supuesto, aspectos artísticos. Aquí vemos claramente, ¿vale? Como hay distintos aspectos, distintos aspectos, ¿vale? Que los vais a entender claramente sin necesidad de que los redibuje por encima, ¿vale? Cosas a 45 grados, especialmente cosas como, por ejemplo, ¿veis? Este mango está en contacto, aunque sea mínimo, ¿vale? Va a haber un contacto mínimo con un mini soporte, ¿vale? Que va a permitir que esta espada se sustente por sí misma, ¿vale? Cuando se imprima. ¿Por qué? Porque nosotros al final tratamos de imprimir este tipo de cosas más bien en un ángulo de 45 grados, ¿vale?
lo cual nos facilita pues, toda esta retirada de soportes, porque al final el soporte genera muchísimo residuo, ¿vale? Y es un poco ese tipo de cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de modelar, ¿vale? Grosores, síntesis, ¿vale? Y sobre todo expresividad. Y por supuesto aspectos técnicos que, aunque hay que tenerlos en cuenta, no hay que dejar que digamos, esos aspectos técnicos se coman a los artísticos, ¿vale? Lo vais a entender bastante mejor y aquí ya sí que vamos a empezar a hacer lo que es la demo técnica, ¿vale? Con un modelo un poquito más avanzado, ¿vale? A pesar de ello, esto es un WIP absoluto, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Ahora mismo esto es un modelo, una base que yo juraría que esto está preparado, pues sí, para ser impreso más o menos en unos 50 centímetros, ¿vale? Con lo cual tenemos algo más de cancha a la hora de trabajar. Pero centrándonos especialmente en la figura, vamos a ver cómo realmente una pieza de 50 centímetros, obviamente hay que cortarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, esa parte artística al final queda bastante relegada a un segundo plano y es algo que no queremos en absoluto, ¿vale? Vamos a hacer voy a hacer una clave fija, ¿vale? Que es algo que con esta breve explicación, sobre todo con un par de trucos que vamos a ver, lo vais a entender súper bien, ¿vale? Voy a retirar toda la base y me voy a quedar con la figura. Ahí está bien, ¿vale? Por supuesto, hay que ser ordenados, ¿vale? Empiezas así, donde ya empezamos a tener una ingente cantidad de piezas, ¿vale? Lo cual ya empieza a ser un poco caótico en ciertos aspectos. Perdón, un momento, voy a quitar... ¿Veis? Por supuesto, la piel no suele ser así, ¿vale? Está bastante más agravada, es mucho más accidentado todo, dado que es para impresión 3D, por supuesto. El pelo es un placeholder, cejas es un placeholder, pestañas es un placeholder, ¿vale? Cuando digo placeholder, al final me refiero simplemente a un elemento que está para ser sustituido posteriormente, ¿vale? Y vamos a ver un poco todo lo relacionado también a impermeabilidad e imprimibilidad, ¿vale? Para ello voy a utilizar sobre todo el bodysuit, ¿vale? Para empezar a cortar. ¿Por qué? Porque yo realmente si tuviera que imprimir esta figura ahora mismo y si me preguntara un poco a bote pronto, lo que me plantearía es, por ejemplo, ¿vale? Voy a activar el terreno, seguramente se me cuele alguna cosa que no deba, pero no pasa nada. Si yo tuviera que imprimir esta figura, seguramente, ¿vale? Me plantearía cosas como imprimo la figura aparte, la imprimo junto con el terreno, la imprimo de una vez, la imprimo claramente, ¿vale? Hay cosas que van a sustentarse sobre otras. Por ejemplo, este tipo de pieza, yo por lo menos lo que me plantearía es cortar, por ejemplo, en esta bota, imprimir esta bota junto con el terreno, ¿vale? El terreno irá en dos partes, obviamente la base irá por un lado y ya donde el terreno empieza a ser como un poquito más detallado, irá por otro, ¿vale? O sea, digamos, habría un corte como a la altura de la base, ¿vale? A esta altura de aquí, ¿vale? Y el terreno ya está preparado a 45 grados, ¿vale? Para que se imprima perfectamente en plano sobre la cama y no haya ningún problema con el mismo, ¿vale? Obviamente, todos estos trozos como de cristales, roca y demás, están sustentándose todos entre sí, ¿vale? ¿Para qué? Para que se imprima. No podemos imprimir algo en el aire, ¿vale? Es algo en el que no podemos permitirnos en cierto momento, ¿vale? Y a pesar de que todo esto es un whip, que por supuesto luego la base es un poco bastante más espectacular, es un buen ejemplo, ¿vale? Como para que empecemos a entender un poco todos estos aspectos. Pero, por ejemplo, yo no imprimiría la figura por un lado, yo cortaría, ¿vale? Por las botas y prepararía, ¿vale? Digamos, el cuerpo para ser introducido mediante una clave en las botas, que las botas se imprimirían junto con el terreno, ¿vale? Para tener como una base muy sólida y hacer que esta figura no se caiga en ese punto, ¿vale? Por ejemplo, manos, ¿vale? Al igual que en las botas, como que cortaríamos por el traje, en las manos cortaríamos también por el traje, aprovechándonos del corte natural que ofrece, ¿vale? Como veis, yo puedo ocultar el dedo por dentro de la manga realmente. Pues es lo mismo que vamos a hacer realmente en impresión 3D. Vamos a aprovecharnos de unas geometrías para ocultar. Ahí es donde entra un poco, digamos, el conjunto del arte contra la técnica, ¿vale? Vamos a ver un par de aspectos técnicos y pasamos a lo que realmente mola, ¿vale? Que yo creo que vais a disfrutar más, que son claves móviles, ¿vale? Lo cual es bastante interesante. Pero antes vamos a analizar un poco cómo está esto. ¿Vale? Un segundito, me voy a configurar aquí. Vale.
Obviamente, según esto, como se ha modelado, es bastante fino, ¿vale? No podemos imprimir esto tan fino, se va a romper, pensadlo, esto va a terminar siendo como una especie de piel, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? Bueno, yo en este caso, por ejemplo, voy a inflar toda esa parte interna, ¿vale? Aprovechándome, pues bueno, simplemente Ctrl-Shift-Clic y voy a ir seleccionando distintas partes del modelo, ¿vale? Las voy a ir enmascarando. Voy a quitarle el polypaint, que me tiene bastante mosqueado. Está. ¿Vale? Ya tendríamos enmascarado la parte interna un poco a grosso modo. Invierto la selección. Como tengo mis niveles de subdivisión, simplemente lo que voy a hacer es bajar entre ellos, ¿vale? Casi se me escapa. Vale. Y lo que voy a hacer es simplemente inflar, ¿vale? Estas partes y hacer polis. Inflar y hacer polis. Inflar. E ir puliendo continuamente, ¿vale? Hasta que esto esté lo más sólido posible. No nos preocuparemos en ese aspecto de si va a quedar un poquito más, menos. No os preocupéis, ¿vale? O sea, realmente en este punto no es tan importante como realmente hacer que esta malla sea sólida en ese punto, ¿vale? Esto ya de por sí está colapsando, ¿vale? Tendremos que prestar especial atención, ¿vale? Digamos a todos estos, a todas estas áreas, ¿vale? Donde veamos que la malla está sobrepasando, la malla que no debería, está sobrepasando el modelo, ¿vale? Está. Ahora ya puedo volver a mis niveles de subdivisión, ¿vale? Y ya tengo por dentro por lo menos algo de cancha, ¿vale? Para poder ir modelando, ¿vale? Y sobre todo para poder cortar, que es lo que más me va a importar en este punto. Se trabaja con booleanas, ¿vale? Las operaciones booleanas son muy simples. Unión, resta e intersección. Unión va a provocar la unión entre dos geometrías. Resta va a provocar la resta de la segunda geometría sobre la primera. E intersección, lo que va a hacer la segunda geometría es añadir, digamos, a su área todo lo perteneciente a la primera geometría, ¿vale? Lo vais a entender bastante claro ahora. Voy a añadir una pieza básica, ¿vale? Como viene a ser una esfera, lo cual resulta muy interesante, ¿vale? A la hora de cortar piezas orgánicas, ¿vale? Voy a activar Light Boolean, ¿vale? Para poder ver cambios en tiempo real. Y las booleanas son tan importantes porque realmente, a mí me gusta decir que es modelar viendo el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Yo pongo mi estructura en restar y puedo fácilmente ver lo que esa geometría está restándole a la anterior, ¿vale? Que sería al traje. No está afectando al bastón porque el bastón está dentro de la carpeta assets. Voy a... ¿Sí? ¿Vale? Como veis, si lo introduzco en la carpeta de assets, ahí tendríamos claramente la muestra de cómo esa geometría está solo restando al bastón, ¿vale? Bien, voy a duplicar... No, lo que voy a hacer directamente es mergear estas carpetas y ya está. Voy a ir llevándome mis subtools arriba. Vamos a ver cuántos quedan. O incluso nos vamos a llevar simplemente el bastón, ¿vale? Y de esta manera no perdemos tanto tiempo. Ahora acerco mi geometría. ¿Dónde está mi bastón? Ahí estaría, ¿vale? Con lo cual, nosotros podemos seguir ejerciendo, digamos, de distintas operaciones sobre esta geometría, ¿vale? Que nos va a ayudar bastante a la hora de entender cómo se va a restar eso. Es decir, yo puedo mover, yo puedo hacer cualquier cosa sobre esta geometría, ¿vale?
que siempre va a resultar en una resta sobre la misma, ¿vale? Es decir, yo muevo esta geometría, ¿vale? Muevo, deformo, hago lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo claro de cómo hemos separado ahora mismo esto, ¿vale? Voy a añadir también a la carpeta la muñequera. Hay que ser más ordenados que yo en este punto. ¿Vale? Y ahí lo veis, ¿vale? Podemos restar cualquier geometría ahora. En especial, es bastante fácil, ¿vale? El hecho de utilizar primitivas, ¿vale? Porque las primitivas al final son muy sencillas de controlar, ¿vale? Para poder hacer cosas como esta. La cosa no termina ahí. Podemos seguir modificando esta primitiva, ¿vale? Para realizar un poco lo que he dicho antes, como ese corte natural. ¿Por qué he dicho antes también que es como ver el futuro? Porque yo puedo mover mi geometría de resta, irme a la otra subtool y seguir modificando esa subtool, ¿vale? A mi conveniencia, pero sin haber realizado el corte todavía. Eso es lo realmente interesante de las booleanas, ¿vale? Que nosotros podemos seguir haciendo cambios, ¿vale? En todas las geometrías que haya en la escena, ¿vale? Y poder ver en tiempo real, ¿vale? Gracias al Live Boolean, es una de las herramientas más potentes. Yo, de hecho, siempre la recomiendo, incluso como elemento que, incluso para modelar, ¿vale? Yo las tengo activas también modelando, es verdad que ralentiza un poco el equipo, pero a mí me parece una de las herramientas más potentes que tiene ZBrush y a la vez una de las más relegadas como a un segundo plano, ¿vale? Pero especialmente en impresión 3D a mí me parece una de las herramientas más potentes que existen. Vale, aquí tendríamos ya como una geometría básica, ¿vale? La cual está ocupándose un poco de cargarse, digamos, toda esa parte que va a ser separada, ¿vale? Esto es un corte muy básico, ¿vale? Yo para hacer este corte de forma un poco más exhaustiva, lo más probable es que empezar haciendo una geometría plana con poca geometría e ir modificándola sobre todo muy poco a poco, ¿vale? Para hacer que se adaptara lo máximo posible. Pero lo bueno que tiene el Live Boolean o las operaciones booleanas en ZBrush, ¿vale? Es que podemos hacerlo con varias a la vez, ¿vale? Y eso es donde, digamos, entra un poco en juego la potencia de este motor, ¿vale? A mí me gusta partir de estas geometrías aquí. La gente que tengo en clase lo sabe bastante, he sido bastante pesado con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite configurar estas primitivas de todas las maneras posibles, ¿vale? Y yo en este caso, para hacer una clave, que las claves pueden ser de muchos tipos, una clave no deja de ser otra cosa nada más que una primitiva configurada de una manera u otra, ¿vale? Y cada una tiene un poco su sentido, es decir, si queremos que algo rote, podría ser cilíndrica, si queremos que solo entre en un sentido, ¿vale? Podría ser prismática, toroide, podría ser de cualquier forma, digamos, geométrica que nos podamos imaginar, ¿vale? Yo en este caso voy a añadir un simple prisma, ¿vale? El cual tendremos que escalar para permitir que haga esta forma, ¿vale? Prismática piramidal, y esto nos sirva de junta entre ambas piezas, ¿vale? Añadir también que hay una funcionalidad bastante oculta, esto no lo sabe apenas nadie, pero si nosotros estamos haciendo operaciones booleanas y utilizamos en conjunto con Dynamic Subdiv, ¿vale? Si me veis utilizar a alguien algo por aquí y no sabe dónde está, que me lo diga, ¿vale? Porque yo tengo mi interfaz configurada así, sobre todo para productividad. Me voy al panel Geometry, Dynamic Subdiv, y si lo activo, ¿vale? Y activo el grosor, parece que ha desaparecido la booleana, ¿verdad? No. Lo que está haciendo ese thickness es realizarnos un corte controlado, ¿vale? En todas sus paredes, ¿vale? De nuestra geometría, lo que va a permitir
controlar ese gap que queda entre piezas. Es decir, yo aquí estoy viendo el corte real que va a tener esa pieza, ¿vale? Ya puedo decidir si desde aquí me interesa o no. En este caso yo, por ejemplo, iría modificándola lo máximo posible, ¿vale? Hasta acercarme al resultado más óptimo. Esto sería algo ya bastante adecuado, por ejemplo, ¿vale? Por supuesto lo desactivo para ver realmente si esto está funcionando, sin problema. No obstante, también os digo, no hay nada automático, no hay nada que, digamos, vaya sobre raíles. Lo más sobre raíles que hay, o sea, realmente no hay atajos, no hay camino fácil. Una vez hechas las booleanas vamos a tener que reesculpir estas partes, ¿vale? Lo cual es bastante lógico, ¿no? de comprender al final. Si todo se hiciera automático, no habría ningún misterio. Este prisma, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerlo también en restar, ¿vale? Y esto es lo que es comúnmente llamada clave negativa, ¿vale? La cual tendrá que ir orientada de esta forma, digamos, siguiendo el flujo de montaje de la pieza, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? O sea, ahora haríamos un live boolean, ¿vale? Realmente para poder hacer esto efectivo, ¿vale? Y poder sacar la pieza. Pero la verdad es que me apetece más que creo que es más interesante y se va a ver también gran parte del proceso viendo claves móviles, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que entendáis que este tipo de cosas se suelen hacer de esta manera, ¿vale? Voy a activar Dynamic Subdiv. Es que va a tardar mucho si le doy. Vamos a perder 3 o 4 minutos, los cuales considero que son vitales, ¿vale? En estas demos técnicas, ¿vale? Pero básicamente obtendríamos, por supuesto, si duplicamos esta clave, voy a poner esto en transparente, quito mi geometría y vamos a hacerla un poquito más pequeña. La clave positiva luego depende mucho de tolerancias y de demás elementos y partes físicas, ¿vale? Pero las tolerancias, por ejemplo, yo ya tengo controlado que a 0,02, ¿vale? 2 micras o incluso a 0,2, ¿vale? Depende del objeto, puede ser aceptable, ¿vale? Siempre y cuando se tenga en cuenta que, bueno, que el punto de contacto es el que es y de que tiene que tener un pelín de fricción, ¿vale? A la hora de entrar. Ahí es donde entra también un poco en juego la parte de prototipado dentro de la impresión 3D, ¿vale? Es algo que hay que asumir, ¿vale? Quito mi transparencia y lo que obtendría de esta manera es geometría 1, ¿vale? Obtendría una parte negativa, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿vale? Y por otra parte, obtendría una positiva, ¿vale? Donde ya podemos imprimir una parte tan delicada como es este bastón, ¿vale? Que tiene como muchos puntos los cuales me daría bastante miedo imprimir directamente así, ¿vale? O sea, si yo tuviera que imprimir realmente esto de esta manera, me daría bastante miedo, ¿vale? Imprimirlo del tirón junto con la figura. Pero así, además, si falla, no pasa nada, porque lo único que tenemos que imprimir es simplemente esta parte, ¿vale? Permitirnos perder 400 mililitros de resina solo porque falle una parte tan mínima sería bastante loco, ¿vale? Muchos os preguntaréis por qué realmente, obviamente estas manos en la figura final van cerradas. Os preguntaréis por qué no imprimimos directamente, o sea, cortamos por aquí el bastón y ya está, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Se podría seguramente separar el bastón por aquí, ¿vale? Y ya imprimir incluso esa parte solo. Pero las manos al final son delicadas, es donde más puede fallar, hay mucho recoveco, me da bastante miedo y la propia manga ya es un corte natural y sobre todo nos va a permitir, ya hablando a nivel un poco de negocio, cambiar estos accesorios. Es decir, yo le puedo hacer la mano con el bastón, la mano con una pistola, la mano con tal, ¿vale? Y ya puedo tener como un rango muy grande realmente o un abanico muy grande realmente de características que puedo cambiar en la figura, ¿vale? Tanto de eso como del bastón trasero, tal, etc. ¿Vale? Al final es un poco lo que impera en todo este proceso, ¿vale?
Ahí está bien. Vamos con realmente la parte más chula, ¿vale? Que yo creo que está como más escondida dentro de la impresión 3D y que para mí es la más demandada hoy en día, ¿vale? Dado que existe un gran número de personas o de empresas que están demandando este tipo de contenido, ¿vale? Estos son unas empresas en conmemoración de 2001 Odisea en el espacio, ¿vale? Que hemos hecho para un cliente con licencia y demás, ¿vale? O sea, realmente esto está en puesta a la venta ya con su caja, su blister y demás. Y este cliente lo que nos pedía básicamente era que fueran articuladas tipo figuras de los 70, ¿vale? Articulaciones simples, ¿vale? Simplemente arriba, abajo y poco más, ¿vale? Por gustos personales o por su filosofía o por lo que sea, ¿vale? Es una apuesta bastante acertada realmente porque están funcionando muy bien. ¿Qué tiene la impresión 3D que nos permite introducirnos en el mundo de las figuras articuladas? Realmente es muy interesante porque, como muchos sabréis, todos hemos tenido un juguete, espero. Pero si vemos un poco sus perfiles, ¿vale? Voy a hacer una búsqueda rápida aquí. Una reacción de los 70. No sé qué saldrá, vamos a ver. Bueno, pues Madelman seguramente, efectivamente, ¿vale? Que también hemos hecho, por cierto. ¿Qué tienen estas figuras, ¿vale? En particular, que nosotros, digamos, podemos sortear como artistas 3D dedicados a la impresión 3D. Bueno, pues especialmente este tipo de cosas se suelen moldear, ¿vale? Digamos en dos partes, parte A, parte B, y obviamente al producir estas partes luego hay que pegarlas y eso genera una costura, ¿vale? Esa costura, ¿vale? Esta costura que se intenta ocultar a veces con algunas técnicas, es que podemos sortearla y realmente es una de las partes como más ventajosas que yo considero a la hora de realizar figuras en la impresión 3D, ¿vale? Y es sobre todo esa porción tan controlada, ¿vale? Que tenemos en impresión 3D que podemos destinar como recurso, ¿vale? Dentro de un estudio dedicado, pues, sobre todo a I+D para ir solucionando ese tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de juntas que a veces se hacen adelante, atrás, izquierda, derecha, lo que sea, ¿vale? Y si pilláis cualquier, es que ahora mismo justo no se ve ningún, mira, por ejemplo, aquí tiene una junta y demás. Esto, por supuesto, lleva una parte de postprocesado que también es parte del rollo, ¿vale? También es parte del hobby, también es parte de este trabajo. Pero se puede sortear y realmente eso se traduce también en productividad, ¿vale? Que es algo muy importante en una empresa, como os podéis imaginar. Y esa fue la forma, ¿vale? Una fórmula por la cual se imprimieron los torsos, ¿vale? En un material semiflexible que sobre todo permitía eliminar esa flexión después de curarse, ¿vale? Después de realizar esos cortes, esa curación en luz ultravioleta. De esa manera no teníamos ningún corte y podíamos meter los brazos, ¿vale? Y curarlo a posteriori y así eliminar, ¿vale? Esa costura que no veréis por ningún sitio, dándonos así un resultado bastante más óptimo y sobre todo que no se suele hacer y que no suele ser visto. Pero bueno, estas partes móviles a mí para esta demo técnica se me quedaban cortas, ¿vale? No puedo enseñar nada de lo que he hecho para otras empresas, ¿vale? De figuras articuladas, obviamente, pero sí vamos a replicar exactamente ese mismo sistema que yo utilizo, ¿vale? Para todo esto. Obviamente no tengo el tiempo suficiente como para poder realizar articulaciones en todo el cuerpo, pero sí vamos a hacer una de las más demandadas o más complicadas, que es la del codo, ¿vale? El codo ya es una historia bastante interesante, ¿vale? Con lo cual vamos a añadir, digamos, nuestras piezas, ¿vale? Y sobre todo vamos a analizar necesidades y cosas así. Obviamente, este tipo de acción se realiza una vez ya está terminada nuestra pieza, ¿vale? En figuras articuladas lo primero que se aprueba es el arte. Una vez aprobado el arte, ¿vale? Digamos que en lo que más nos centramos ya es en esa funcionalidad, en que no se rompa, en que todo realmente pueda mantener como esa integridad
y estabilidad dentro de esos materiales, testeo y demás, ¿vale? Con lo cual, lo primero que se termina es el arte. Y yo ya llegué a la determinación de que realmente terminar primero la pieza es como la parte más importante a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Una geometría muy común, ¿vale? Para realizar articulaciones de codos y de la que partimos es esto, ¿vale? ¿Qué es esto? Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Voy a centrar esto y lo vemos. Vamos a tener, digamos, un ángulo de pivote. Ese ángulo de pivote va a ir determinado como por esta especie de columna, ¿vale? Que va introducida dentro de la articulación, ¿vale? Tenemos que entender esto de esta manera. Articulará por el codo, ¿vale? Hacia adelante. Con lo cual, si nos ceñimos a lo que es propiamente una articulación, no deja de ser esto, ¿vale? Simplemente un eje de rotación, ¿vale? De multirotación en este caso. Ahora vamos a ver exclusivamente rotación en este eje, pero a posteriori se puede añadir rotación en este eje simplemente haciendo esta operación. Simple, ¿vale? Pero esto hay que hacerlo como muy paso a paso. Vamos a ver un poco cómo llevar todo este barullo de palabras a la práctica. Analizando un poco la pieza, yo lo que veo claro es sobre todo dónde voy a hacer el corte. Esta es una pieza un poco complicadilla, ¿vale? Porque tiene como esta especie de panelado, ¿vale? Y esto dificulta un poquito las cosas, ¿vale? A la hora de que realicemos todo el proceso, pero bueno, no hay problema. De hecho, cuanto más difícil nos lo pongamos ahora mismo, lo podréis trasladar a vuestros futuros trabajos, ¿vale? De forma más solvente, porque lo más probable es que no sea así. Lo más probable al final es que sea una pieza de ropa simplemente y ya está, ¿vale? Vale, pues analizando un pelín la pieza, simplemente lo único que veo, ¿vale? Vamos a utilizar la transparencia sobre todo para ver este tipo de cosas, ¿vale? Es realmente interesante utilizar esta especie de rayos X, ¿vale? Para poder trabajar con las piezas de forma cómoda, ¿vale? Esto lo podemos hacer desde aquí, desde activar la opacidad, ¿vale? Que le llaman en ZBrush. Bueno, le llaman opacidad, pero en el botón pone transparencia, ¿vale? Bienvenidos a ZBrush para el que no lo haya visto nunca. Y el modo Ghost es simplemente como para marcar esos ejes de curvatura, ¿vale? Que nos marcan un poquito como toda la forma. Y yo voy como activando, desactivando, dependiendo del punto del proceso en el que estemos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a partir el brazo, ¿vale? Para partir el brazo, lo que voy a hacer es, lo primero, hacer... yo directamente voy a hacerlo sobre la pieza decimada, ¿vale? Para que esto no sufra tanto. Y lo que hago es ubicar esta esfera, ¿vale? La esfera que hemos visto antes, ¿vale? La voy a ubicar en una parte como así, más o menos, ¿vale? Que se esté comiendo, para que entendáis un poco la lógica que utilizo a la hora de ubicar este tipo de cosas. Por cierto, las subtool que salen en rojo es simplemente porque las tengo en restar, ¿vale? Y es como un indicador que tengo yo para mí, para ver qué partes se han restado o no cuando hagamos el proceso de boolean, ¿vale? Voy a intentar hacer una parte de codo bonito, ¿vale? Más que nada intentando sobre todo tapar como todos estos errores que van saliendo, ¿vale? Por ejemplo, lo que voy a hacer es cortar determinantemente por aquí, ¿vale? Intentando seguir como este panel. Voy a activar la herramienta Knife, la cual me parece un total acierto desde las últimas versiones de ZBrush. Ya hemos cortado por ahí. Y por cierto, se suelen hacer las claves negativas, ¿vale? Como en la parte superior, ¿vale? Porque al final, digamos que en esa rotación, lo que se va a ver o dejar de ver, ¿vale? Es como la esfera que va a ir en la parte de abajo, la cual reesculpiremos una vez hagamos todo el proceso de boolean, ¿vale? Por eso, yo siempre intento, digamos que la pieza en negativo, hay veces que no es posible, ¿vale? Puede ser por la morfología del objeto, pero hablando en términos de cuerpo humano, ¿vale? Resulta como más lógico, y por lo menos a mí la experiencia es lo que me ha enseñado, hacerlo de esta manera, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, podéis decirme en cualquier momento, ¿vale? O guardarlas para el final, que vamos a tener bastante tiempo para la ronda de preguntas, ¿vale? Lo que prefiráis. Vale. Yo ya voy haciendo en carpetas iteraciones, ¿vale?
Es decir, yo ya tengo estructurada mi mente de forma que yo ya veo las carpetas como si fueran iteraciones, ¿vale? Es decir, primero voy a tener mi parte de arriba, después voy a obtener mi parte de abajo, a una le voy a restar y a la otra le voy a sumar. Y eso es lo que yo le llamo parte 1, parte 2. Simplemente, ¿vale? O sea, no tiene más lógica que eso. Con lo cual, voy a poner mi esfera en restar, ¿vale? Y voy a analizar un poco lo que me puede ofrecer esta geometría al respecto, ¿vale? Y es lo que os decía, lo más probable es que sufra muchos cambios después, pero cosas como estas no nos las podemos permitir, ¿vale? Pero sí nos podemos permitir la licencia de empujar esta geometría, ¿vale? Un poquito, para permitir que la pared sea lo suficientemente ancha como para que podamos realizar modificaciones justo después, ¿vale? Tampoco le voy a dar tanto, ¿vale? Con esto ya podríamos ir tirando y ahora me voy a ir a mi parte 2, ¿vale? Lo que vendría a ser la parte de abajo. Ya con mi esfera ubicada, lo que voy a hacer es activar el brazo que tenía por encima, ¿vale? Activo la transparencia y tengo aquí una marca bastante clara, ¿vale? Voy a desactivar el ghost y tengo aquí una marca muy clara, ¿vale? De por dónde tengo que cortar, ¿vale? Que al final va a ser simplemente hacer como una especie de eje, ¿vale? Dejando como un poco este abanico, ¿vale? Un segundito, ahí está, ¿vale? Dejando como este abanico, ¿vale? El corte está hecho, simplemente. Desactivo mi carpeta superior, activo mi carpeta inferior, ¿vale? Con esta esfera ya donde tiene que estar, ¿vale? Que es exactamente en el mismo sitio donde está la otra, porque lo que tenemos que entender es que esa esfera, con esta esfera vamos a realizar un resultado negativo y un resultado positivo. Ese resultado positivo y negativo lo único que va a variar es en 0,2, en mi caso. En el vuestro experimento, bueno, y depende de la escala también, en vuestro caso también variará dependiendo de la experiencia que vayáis obteniendo en el proceso, ¿vale? Pero en mi caso es un poco lo que va a haber. Esto tiene una particularidad que a mí me encanta y que a vosotros os va a chiflar, ¿vale? Que los que sepáis de ZBrush vais a decir, ¿por qué no nos has explicado esto en 6 meses? Los que pertenezcáis a mi clase, ya lo siento. Y para los que no hayáis tocado ZBrush os va a explotar la cabeza, ¿vale? Esta esfera, ahora mismo, está en Dynamesh, ¿vale? Dynamesh, para el que no lo sepa, es simplemente una recuadriculación de la geometría, ¿vale? En todas sus caras por igual, simple y llanamente, ¿vale? Digamos, realce la malla, permitiéndonos tener una geometría uniforme en toda la misma, ¿vale? Claro, si yo ahora le sumo esta esfera a este brazo, la cual queremos que se sume aquí, ¿querremos que se vea esta esfera o molaría que ya esta esfera tuviera la forma del brazo? ¿Vale? Activo la geometría del brazo, selecciono la herramienta ZProject, ¿vale? Y simplemente ejerciendo presión por encima, veremos cómo la malla de arriba se adapta a la malla de abajo. Pum, 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 estaría. Sí, para que veáis un poco también cómo se ve, ¿vale? Por el polypaint podemos quedar. Este sería el resultado. Adapta la geometría, ¿vale? Digamos que proyecta directamente la geometría que tenemos por detrás, ¿vale? ZProject es exactamente el penúltimo pincel, ¿vale? Ya desactivo mi brazo y con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Un antebrazo, el cual contiene una esfera, ¿vale? Con todo el detalle que me ha procurado la proyección anterior, ¿vale? Y esto ya no va a colisionar, ¿vale? Lo tenemos bastante testeado y os puedo asegurar que este tipo de proceso funciona, ¿vale? Tengo que deciros que esto es un proceso bastante propio. Hasbro utiliza, por ejemplo, un sistema bastante similar y tal, pero diferimos en un par de cosas, ¿vale? Especialmente en eso, porque ellos producen al final para moldeado en plástico y nosotros producimos para impresión 3D, ¿vale?
Decir que las booleanas funcionan en carpetas, ¿vale? Simplemente voy a activar aquí una que ya tenía preparada, ¿vale? Para que se vea en rojo, que de hecho le voy a dar un color verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy muy maniático y los que no pertenezcáis a la escuela, si algún día tenéis la suerte de caer en una de mis clases, veréis como soy un maniático bastante fuerte de algunas cosas, ¿vale? Mis alumnos que están por aquí, algunos online, ya lo saben. Material RGB, Fill Object en verde. ¿Por qué? Porque el verde simplemente yo lo tengo como contrastado como mentalmente para que sea un color como que suma, simplemente, ¿vale? Rojo resta, verde suma, azul intersecciona. No es por nada, ¿vale? Ni por ningún proceso lógico, es simplemente porque cada uno está en una esquina, ¿vale? En el panel de color. Bueno, ya tendríamos nuestra booleana negativa, ¿vale? En la primera carpeta. Tenemos nuestra booleana positiva en nuestra segunda carpeta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Voy a darle al botón Like Boolean y vais a ver Boolean, Make Boolean Mesh, y lo que nos va a dar es el resultado perdón, tengo que activar las dos carpetas, ¿vale? Yo lo que hago es separar por carpetas, ¿por qué? Porque al hacer la operación booleana, el Make Boolean Mesh, lo que nos genera es dos tools, cada una por carpeta, ¿vale? Lo cual es bastante útil. Digamos que hace el proceso de una. A raíz que hacemos esto, vamos a tener que ir haciendo distintos procesos, ¿vale? Simplemente será analizar un poco lo que tenemos en cada punto. En este caso, lo que yo tengo aquí, como veis, obviamente aún sigue colisionando, ¿vale? En algún punto, pero ya nos permite realizar un eje de rotación bastante estable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente esto yo lo he rotado en el sentido que no es, ¿vale? Se ha cuadrado un poco el gizmo y lo veréis, ¿vale? Ahora cuando nos lo llevemos a la otra carpeta lo veréis más claro. Yo puedo rotar, ¿vale? Este más abajo, está el pivote. Y ahí tenéis, ¿vale? Cómo tenemos un pequeño techo, ¿vale? Hasta cierto punto. Y aquí es donde entra un poco la parte otra vez de escultura, ¿vale? Yo me traería esto otra vez a la siguiente carpeta, ¿vale? La cual he nombrado como parte 3, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer el proceso de escultura directamente sobre la que hemos visto. Quiero que veáis y entendáis gran parte del proceso, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer, perdón, es que no me funciona el zoom con el botón. Sí, un segundito, si me permitís un segundito voy a configurármelo rápidamente. Está en el clic derecho. Bueno, en teoría está bien, pero no me funciona bien del todo. A ver si es que activo alguna de las opciones de Wacom. Bueno, simplemente no funciona, no pasa nada, ¿vale? Gran parte del proceso lo haré con ratón. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a... lo primero que voy a hacer es pensar en si necesito un bordecito, ¿vale? Necesitamos grosor, necesitamos algo que se apoye ahí, ¿vale? Y al igual que tenemos este borde, el cual estáis viendo en verde y en azul, ¿vale? Separado en lo que comúnmente se llaman polygroups, ¿vale? Ahora en azul turquesa. Yo necesito eso en toda mi base. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una base de escultura sobre la cual sustentar, digamos, un poco todo el modelo. ¿Cómo lo consigo? A lo bestia, ¿vale? Lo que voy a hacer es hacerle un dynamesh a esta pieza y voy a empezar a cortar un poco heavy. Como veis, no estoy teniendo ningún miramiento al respecto, ¿vale? Corto, hombre, hay que intentar mantener la forma, ¿vale? O sea, no es un proceso tan punky como lo pinto de vez en cuando, ¿vale? O sea, hay que tener continuamente como esos aspectos técnicos también a la vista, ¿vale? Pero lo único que estoy necesitando en este punto es, digamos, generar como ese bordecito. Ese bordecito nos van a dar los polygroups, ¿vale? Y vais a ver ahora cómo vamos a utilizar esos polygroups un poco a nuestro favor a la hora de esculpir, ¿vale? Se han quedado por aquí unos polygroups volando. Voy a utilizar una herramienta de trim
¿vale? Que también me va a generar un polygroup para hacer el corte. Me gusta Knife porque es rápida, Trim es un poco más lenta, pero suele ser un poco más precisa, ¿vale? Como veis. La costura que hace, además, está bastante más apretadilla y tal, mola bastante. Vale, de hecho, voy a rehacer un poco este corte por aquí para unificarlo. Y no pasa nada por el material que nos comamos, ¿vale? Y sobre todo eso, tenéis que asumir que este tipo de piezas van a llevar la escultura luego por encima, ¿vale? El proceso artístico no nos lo va a quitar nadie. Y ojalá siga siendo así por los días de los días, ¿vale? Porque ahora mismo, si quitáramos el aspecto artístico a esto, seguramente yo cambiaría de trabajo. Es algo que no hay que abandonar. No, está, cortamos, cortamos. Vale, ya nos quedaría por último hacer este último cortecito. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es unificar estos polygroups, ¿vale? Veo que me falta por aquí un cortecito. Se lo voy a pegar desde aquí, desde el lado. Es que eso me ha quedado, hay un poquito de gap aquí, pero me lo voy a comer entero del tirón. No pasa nada. Como os digo, a mí no me da miedo reesculpir ese tipo de cosas, ¿vale? Hay veces que es un poco, que puede parecer un poco heavy, ¿no? Como todos estos cambios, pero no pasa nada. Son asumibles, lo digo, os lo digo tranquilamente. Ahí está. Ya tengo un polygroup, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a activar Mask by Polygroups, ¿vale? Que está en Brush, Auto Masking, ¿vale? Mask by Polygroups, yo en este caso, mi interfaz de usuario que tengo aquí. Lo voy a poner al 100 para que me permita mover y obtener más grosor, ¿vale? En las partes que me interese, a costa de que esto sufrirá un poquito, ¿vale? En el modelado. Pero ya veréis como a la hora de reesculpir esto va a quedar fantástico igual, ¿vale? No va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Ya tendríamos esto y le voy a hacer otro Dynamesh a saco. Mientras esté Dynamesh activo, hacemos una máscara y ya lo tenemos. Voy a empezar smootheando un poquito la zona, ¿vale? De hecho, estaba en modo solo, tengo la otra subtool por debajo y podemos ver el resultado en todo momento, ¿vale? Es una de las partes buenas de ZBrush, entre muchas otras, ¿vale? Por ZBrush, perdón, tengo un amor absoluto. ¿Vale? Smootheo un poquito toda esa zona y ahora con Trim Dynamic podemos ir poco a poco, ¿vale? Si no se peta, podemos, perdón, se me ha activado Dynamic, ¿vale? Podemos ir smootheando, podemos ir trabajando y retrabajando todas estas zonas, ¿vale? Con bastante cuidado, por cierto, ¿vale? Hay que prestar bastante atención a todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, más que trabajar estos bordes, ¿vale? Que es importante, especialmente, ¿por qué? Porque ya que hay que asumir que ese corte está, y además es un lenguaje que está bastante integrado ya en el usuario, ¿vale? El usuario ya sabe que esos cortes existen en los juguetes, con lo cual es como que ese corte en nuestro cerebro lo elimina, ¿vale? Y entendemos que queda bien, y si no estuviera, lo pediríamos, ¿vale? Somos así. ¿Vale? Porque para hacer figuras que no se noten los cortes, bueno, para eso tenemos esas gamas de Hot Toys y demás, ¿vale? Que ocultan con ropa real, ¿vale? Y que llevan un base mesh ya prefabricado y demás, y que, bueno, están bastante guapos, ¿vale? La verdad, pero son simplemente otro público, ¿vale? Pero a pesar de eso, ese base mesh tendrá que llevar cortes, ¿vale? O sea, al final, de esto no se libra nadie, ¿vale? Reesculpimos un poquito en algunas partes, intentando siempre que no afecte a esta cara interna, ¿vale? Para ello podemos ocultarla y reesculpir un poco esas partes, ¿vale? Ahí estaría. Habría que ir puliendo bastante más la zona, sobre todo pensando en colisiones, pensando en todo ese tipo de cosas. Obviamente esto es un proceso que dura horas, ¿vale? Y pensar que hay que hacer esto con X articulaciones,
¿vale? Pero esto es un proceso que por lo general a mí por lo menos me lleva horas, ¿vale? Me lleva más tiempo hacer esto que el propio proceso artístico de crear la figura, ¿vale? Y lo disfruto realmente de la misma manera. A días, hay días. Pero bueno, es algo que hay que hacer. Que su trabajo sea bonito no significa, ¿vale?, que tenga algunas de sus partes. Con todo ello, para mí es el mejor trabajo que existe. ¿Vale? Y además que muy pocas UVs hacemos, la verdad. Aunque en Kraken es verdad que también tenemos un servicio de modelado para cine y videojuegos, ¿vale? También hacemos cosas para cine y videojuegos. Intento llenar también un poco estos huecos, estos silencios, ¿vale? Porque tampoco hay mucho de lo que hablar ahora mismo, ¿sí? Vale, y esto sería un poco, digamos, el proceso a seguir, ¿vale? Puede que cortara un poquito más esta parte, pero bueno, podemos ver, ¿vale?, de continuo cómo hacer todo este tipo de cosillas, ¿vale? Voy a hacer un Dynamics también de esta parte y vamos a reesculpir un poquito, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué haríamos en la parte positiva? Pues yo intentaría, sobre todo, se me ha activado Quick Edit, perdón. Perdonad. He desactivado Quick Edit, no sé cómo. Hay un atajo para hacerlo y nunca sé cómo. ¿Vale? Sobre todo intentaría como suavizar esas partes, nunca añadiendo material. Si añadimos material, provocaremos una colisión entre ambos, ¿vale? Lo que hay que hacer es restar, ¿vale? Restar maximizando, ¿vale?, toda la sensación ¿vale?, de arruguitas, etcétera, 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 ¿vale? Como veis, lo único que hago es restar, esmucear, restar, esmucear. ¿Qué restamos? ¿Qué esmuceamos? Las partes punzantes, ¿vale? Esas partes que más daño pueden hacer a la hora de mover o no una figura, ¿vale? Ya. Incluso resculpo partes que no tienen nada que ver, ¿vale? Pero como me sobra el tiempo aquí... Pues sobre todo eso, ¿vale? Tapar un poco, digamos, todas las cosas que han venido sucediéndose por culpa de eso. Por ejemplo, aquí haría, ¿vale? Y digamos que continuaría un poco con esto, ¿vale? Para cuando haga esa torsión, ¿vale? O incluso aquí, al cortar, nos hemos cargado todas las arruguitas del traje. Bueno, pues las rehacemos. ¿Vale? Para dar un poquito más de sensación, ¿vale? Simplemente tampoco me voy a centrar mucho en eso ahora. Y también hay que ir girando esto y ver qué partes realmente pueden estar sufriendo cambios visibles bastante heavy, ¿vale?, en este punto. Con lo cual, ¿yo aquí qué haría? Bueno, sí, intentaría simular un poco esta sensación, ¿vale? La misma sensación que se deja de ver arriba. Y con esto estamos enmascarando bastante, ¿vale?, todo este tipo de aspectos técnicos que realmente es un poco lo que más sufren las articulaciones, ¿vale? Articulaciones, partes móviles, al final es como un poco la bestia negra del modelado y escultura para impresión o directamente para una empresa, ¿vale? Pero bueno, como veis, se puede solventar un poco todo de esta manera, ¿vale? Sobre todo eso, añadiendo pues, esas arruguitas, marcas de expresión y demás, ¿vale? Habría que pulir mucho todavía toda la zona, pero bueno, por aquí estaría un poco la cosa, ¿vale? Voy a pegar un pequeño salto, ¿vale? Digamos que ya tenemos esto cortado, ya lo tenemos listo. Y habría que pasar como a un último punto, ¿vale?, en el cual ya tenemos esto esculpido, ¿vale?
vemos que esto ya realmente permite una flexión. Quizá trabajaría un poquito más esta parte de aquí, ¿vale? Para permitir un poquito más de giro, ¿vale? Podríamos mover, podríamos reesculpir un poquito por aquí, ¿vale? Pero bueno, yo con esto, por lo menos para la masterclass, me voy a conformar, ¿vale? Intentaría llevarlo hasta este punto, por lo menos, ¿vale? Sobre todo para que no comprometiera, digamos, la cantidad de giros que esa articulación puede hacer, ¿vale? Por la colisión que tienen aquí. Todavía falta algo, por supuesto, ¿vale? Hay que hacer que esto se una de alguna manera. ¿Cómo hacemos que se una? Bueno, hay un proceso, digamos, que se llama también suma-resta, ¿vale? De este tipo de partes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aprovecharnos de la propia esfera que hemos hecho antes, de ella vamos a sacar un disco, ¿vale? ¿Cómo sacamos este disco? Es muy sencillo, ¿vale? Voy a pillar la esfera, que hay una esfera que en un primer momento que decido ponerla ahí ya no la muevo en todo el proceso. Vamos a usar duplicados de esa misma esfera durante todo el rato, ¿vale? ¿Qué hago? Bueno, me quedo con ella, Ctrl-Shift-Click, Delete Hidden, que está en el panel Geometry Modify Topology, ¿vale? Y lo que hago es quedarme mediante ZModeler, ¿vale? Me pongo en uno de los polis, polygroup, polyloop, selecciono este pequeño área, polygroup island, me quedo con esta sección, Geometry, Modify Topology, Close Holes, ¿vale? Y ya tengo un disco el cual puedo utilizar, ¿vale? Para hacer un proceso que vais a entender bastante bien ahora. ¿Por qué? Porque a mí ahora realmente lo que me falta es esto. Poder meter esta varilla, ¿vale? Que es la que me va a permitir utilizar como rótula, ¿vale? Para hacer este movimiento, porque si no, se nos caería, ¿vale? Es, digamos, esa especie de tope. Con lo cual, vamos a utilizar este disco. ¿Cómo? Sumando, restando. ¿Vale? Os pongo el ejemplo easy. A ver, tengo yo por aquí alguna preparada. En fin, utilizo esta misma, ¿vale? Me voy a llevar esto a cada una de las carpetas, ¿vale? A cada una de las carpetas a las que ya he traído mi brazo reesculpido, ¿vale? Con su positivo, ¿vale? Y su negativo, ¿vale? Me traigo este disco, duplico, lo meto aquí, ¿vale? Y le voy a hacer un Dynamics, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es a la parte positiva, ¿vale? Que sería esta de abajo. Bueno, habría que cuadrarla un poquito, ¿vale? Es decir, hacer algo similar a esto, ¿vale? Digamos que llegue a romper un poco toda la geometría positiva, ¿vale? Y la pondríamos en... haríamos dos veces el proceso, ¿vale? Una de ellas sería restar. ¿Para qué? O mejor dicho, primero extraer, ¿vale? Vamos a extraer esta parte, ¿vale? La extraigo. Ahí está. Y otra de ellas va a ser restar, ¿vale? Restaría. Y creo que lo vais a entender bastante bien ahora. Yo activo mi parte negativa, ¿vale? Esta sería mi extracción, ¿vale? Que he hecho de ese positivo, ¿vale? Y creo que ya estáis viendo un poco por dónde voy. Hemos extraído parte de la clave positiva, ¿vale? Para que quepa en esta parte. A ver, lo pongo a restar. Un segundito, ¿vale? Voy a poner esto restando. No sé si tengo algo más por aquí activo que me moleste. Esto está restando también. Vale, es que tengo dos veces el brazo. Ahí está. ¿Vale? Con lo cual, ¿vale? Mi clave que está restando, ¿vale? Que obviamente tendrá que ser un poquito más grande en su área
que vais a ver bastante claro ahora el por qué lo estoy haciendo así. Para eso tienes alguna extra de que igual esto es el grosor. Sí, Alguna figurita o algo. yo suelo dejar más o menos en este tipo de figuras porque yo sé que digamos, como esa tensión y esa fricción que necesito para impresión es 0,2. Sí, pero ¿cómo lo mides? Con el gizmo, ¿vale? Vale, Yo vale. activo mi move Sí, y al pulsar Y, ¿vale? Utilizo el transpose, ¿vale? Para ir de punto A a punto B y decir, vale, ¿cuánto mide esto? 0,2. Lo que pone aquí en unidades son milímetros, ¿vale? Es la forma de medir en ZBrush, ¿vale? Tú vas de punto A a punto B y lo que delimita este área, ¿vale? Aparece aquí en milímetros, ¿vale? A ver. Vale. Se me ha activado otra vez todo, esto fuera. ¿Vale? ¿Vale? Perdona, es que a veces la previsualización de ZBrush te juega malas pasadas, ¿vale? Debe estar. No, vale, he activado la simetría, perdona. ¿Vale? ¿Vale? Y de esta manera tendremos absolutamente controlado, ¿vale? Digamos ese gap que va a haber entre parte positiva y parte negativa, ¿vale? Es decir, tendremos un resultado A y un resultado B, ¿vale? Para no pasar por el proceso y aligerar un poco, porque quiero que nos vayamos al estudio ahora en un ratito, ¿vale? Vamos a... Eso es. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Realmente, ¿vale? Con lo cual, yo ya tengo aquí mi parte A, ¿vale? Y tengo aquí mi parte B. Una parte negativa, una parte positiva, ¿vale? A la cual, bueno, si las vemos en conjunto, quedan algo así, ¿vale? El gap es mínimo, pero absolutamente mínimo, ¿vale? Lo suficiente como para que no colisione, lo suficiente para que no colapse, lo suficiente para que no se vea lo suficiente, valga la redundancia, ¿vale? Y después de esto, pues, siempre hay que reesculpir, ¿vale? O sea, yo este resultado no es al que llegué, ¿vale? Siempre esto hay que reesculpirlo un poquito, yo qué sé, yo intento mantener estos bordes no tan duros, ¿vale? Me cargo zonas que realmente hayan sufrido un poco por la booleana, ¿vale? Planos, partes finas, ¿vale? Y obtendríamos este resultado, pero esto ahora mismo sigue sin ser funcional. ¿Cómo llegamos a esa parte funcional? Tenemos dos opciones, ¿vale? Lo primero sería pillar nuestra esfera, ¿vale? De la que hemos partido, nuestra rótula, la voy a duplicar, me cargo la esfera y me quedo con el tubo. El tubo me lo llevo a mi carpeta, ¿vale? Le voy a hacer un Dynamics para que me permita hacer lo mismo que ya habéis visto antes, lo cual me parece de loco, ¿vale? Estaría. Y, o sea, proyectas siempre, digamos, desde el frente, ¿vale? Si yo proyecto desde aquí, me va a proyectar lo que tiene detrás, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos es ubicarnos en el front, ¿vale? Y obtendríamos esta pieza, ¿vale? Cual le vamos a restar, ¿vale? Digamos una con un perímetro un poquito más grande, ¿vale? Buenas. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos nuestra geometría lista, ¿vale? Para restar esta parte y sumarle nuestra parte contraria, ¿vale? Para hacer, efectivamente, ya esta rotación desde este eje, ¿vale? De manera que no nos influya para nada. Y de aquí, ¿qué sacaremos? Efectivamente, tres piezas, ¿vale? Tendremos una pieza A, una pieza B, ¿vale? Ya con su agujero,
y una pieza C, ¿vale? Que rota desde ahí, que rota desde aquí y que nos permite mantener la rotación también en este sentido, ¿vale? Y ya de esta manera nuestro proveedor ya tiene realmente todo mascado y eliminamos varillas, que por ejemplo esto es algo que no pueden eliminar ellos no pueden eliminar esto, ellos por producción, ¿qué hacen? Añaden una varilla metálica estándar, ¿vale? Que ya tienen ahí, pero ellos no pueden tener una varilla, ¿vale? Con la forma realmente del brazo, ¿vale? Esa varilla también se vería, ¿no? Claro, pero el gap es tan mínimo que no se va a apreciar y que se va a mantener ahí, ¿vale? Obviamente para esto hay procesos para hacer que aquí dentro haya topes, ¿vale? Para que no se mueva, para que no rote, se denta un poco por dentro, ¿vale? Pero la verdad es que vamos con el tiempo bastante justo. Yo ya sabía que íbamos a ir bastante justos, pero bueno, quería que viéramos todo esto. Y ya nada, lo único que nos quedaría ya es que este proceso se haga efectivo, ¿vale? Lo único que haría es eliminar, digamos, la varilla que he creado en el centro, realizaría una booleana de esto, realizaría una booleana de esto y ya está. Ya tendría las piezas resultantes, insert, insert. ¿Vale? Todo listo. ¿Vale? Todo listo para producción. Y de hecho, si queréis, yo qué sé, lo podemos testear, ¿vale? Le voy a dar a Transposer, bueno, podemos embellecer un poco estas partes, ¿vale? Mediante escultura. ¿Cómo? Podemos directamente empleando alguna técnica de clay polish, ¿vale? Sobre todo para eliminar todo esto que viene del decimado, ¿vale? Clay polish, ¿vale? Y como veis, clay polish lo que hace es realmente... perdona, hay un error de revisualización ahí. Lo que hace es como atraer, digamos, la geometría hacia sus ejes, ¿vale? Permitiéndonos que todo ello, ¿vale? Quede como bastante más sharp. Esto, bueno, voy a hacer un Dynamesh ahí. ¿Vale? Estaría, ¿vale? Y obtendremos un resultado un poquito más suavizado, ¿vale? Más de juguete en este caso, lo cual es bastante aceptable, ¿vale? O sea, esto ya a la escala que se va a ver, hay que tener continuamente muy en mente la escala a la que vamos a jugar, nunca mejor dicho, ¿vale? Para así no perder tampoco tantísimo tiempo a la hora de hacer todos estos procesos, ¿vale? Un poquito de smooth, sin perder la forma, tenemos mucha geometría, la suficiente como para poder jugar con esto, ¿vale? Y con técnicas de clay polish, ¿vale? Que hacen exactamente lo que os he dicho, nos llevan, digamos, la geometría o la aprietan en sus ejes, pam, pam, ¿vale? Para que quede bastante definido, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos lo que tenemos. Pieza A, pieza B, pieza C, ¿vale? Vamos a girar esto un poquito, ¿vale? Y vamos a ver qué tal funciona. Molaría poder verlo ahora mismo en tiempo real, pero... Hago transpose set y ahí está. ¿Vale? Como veis, yo de record he hecho coincidir, ¿vale? En su tope, he hecho coincidir unas arruguitas, ¿vale? De la parte positiva en su punto final, ¿vale? Porque al final, ¿qué hace la gente? La gente no va a poner por lo general una pose media, hacen pum, pum, ¿vale? Me lo llevo a su pose final y donde esté su pose final, esculpo, ¿vale? Reesculpo algunas partes simplemente para que no se vea todo tan liso, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Realmente esto sería un poco, digamos, el proceso muy a grandes rasgos, ¿vale? Que se sigue a la hora de generar una pieza articulada de este estilo. Luego ya os digo, quedan francamente bien, ¿vale? Y si algo tiene bueno la impresión 3D es esto. Y ahora muchos os estaréis preguntando, y ahora si quiero que rote también en este sentido, habría que usar la misma esfera, ¿vale? Exactamente la misma esfera que teníamos para restar, ¿vale? Antes, previamente. Bueno, sí, que es la misma que esta realmente. Pero
en vez de en este sentido, tendrá que ir a 90 grados. Para que el eje de rotación, ¿vale? Y realizar otra vez más operaciones de booleanas, de suma-resta, ¿vale? Para hacer que la operación no solamente sea así, sino que ese eje vaya cambiando también dependiendo de ese cilindro que está ahora cortando, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Pero eso es un cuento para otra masterclass, porque no nos da tiempo tampoco para muchísimo más, ¿vale? Vale, ¿tenéis alguna cuestión, alguna duda como muy específica de esto, algo que os gustaría decir? ¿Por qué lo has hecho así, no de esta manera? No sé, lo que se os ocurra. Bueno, y es más técnico, por decirlo así, si digamos que tiene los dos ejes, ¿Sí? el hombro también tiene que llevarlo. Depende de la rotación que te exija el proveedor o que quieras meter tú. ¿Vale? Por lo general también se suele hacer la misma, ¿vale? Para esto, que al final son simplemente pensando, son simplemente una esfera a la que les sustituyes como esa especie de disco dentro, ¿vale? Y lleva una pieza que une esas dos partes y otra pieza que realmente se une, una con el torso y la otra con el brazo. Y entonces ya tendrías un eje de rotación completo. Teniendo dos ejes de rotación, puedes rotar hasta el límite, ¿vale? Hasta el límite donde realmente choca, ¿vale? Que es un poco la cosa, realmente, ¿vale? Y bueno, esto sería extrapolable a todo, ¿vale? Por supuesto, hay muchos tipos de clave, se pueden hacer de muchísimos tipos. Para las cabezas, por ejemplo, muy común también es simplemente hacer como una especie de cilindro, una esfera, ¿vale? Para que permita como el orbitar, ¿vale? O el partirse el cuello, ¿vale? Como hacen algunas figuras, ¿vale? Pero básicamente, para resumir un poco todo esto, ¿vale? Al final he conseguido robarle algo de tiempo a esto. Bueno, para resumir un poco, quiero volver un poco a lo que os he comentado antes, ¿vale? A estos conceptos artístico-técnicos, ¿vale? Como son la impermeabilidad, ¿vale? Lo cual os voy a poner un ejemplo bastante claro ahora. De un ejemplo impermeable empleando booleanas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo veo yo si algo es impermeable? Yo utilizo un cubo que me sirve como slicer, es decir, lo pongo en restar, voy bajando y donde esté, o sea, y donde esté opaco, es sólido. Si hubiera algún hueco, como ahí, que esto ya son las cortes de las claves, ¿vale? Los cuales me ayudan también a ver cómo funcionan esos cortes, a ver si colisionan en algún punto. Si no, que aquí colisiona, perfecto. Me pongo en modo move. No es lo ideal, ¿vale? Pero a veces aprieta bastante la prisa. Lo dicho, y seguimos bajando, haciendo como una especie de radiografía, ¿vale? Y viendo que realmente todo sea sólido. Digo, si descubro alguna parte hueca ahora, esto lo tiene el cliente desde hace meses, con lo cual espero que no, ¿vale? Esto sería una pieza impermeable. ¿Hemos cumplido con la impermeabilidad? Sí, vale. Vamos a ver si es imprimible. ¿Este objeto es imprimible? Sí, perfecto. ¿Este objeto es imprimible? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque podemos ubicarlo. De hecho, si queréis, vamos a hacer el proceso de impresión y así constatamos un poco también esto. No me gusta simplemente dejar las cosas en palabras, me gusta que realmente veamos todo. Voy a decimar esta pieza, ¿vale? Para esto nos vamos a Z-Plugin, Decimation Master, ¿vale? Yo lo tengo ubicado ya aquí porque es un proceso que uso de continuo. Le doy a preprocesar, analiza la pieza, analiza la geometría, analiza las formas, ¿vale? Y el valor que le demos, digamos que será el resultado final de polígonos que tendremos, ¿vale? Le doy a Decimate Current y ahí está, ¿vale? Me voy a permitir dejarlo así, ¿vale? Yo lo decimaría bastante más, especialmente si hablamos de vender ese STL, pero al final cada STL, pensadlo, cuanta más geometría, más pesa, ¿vale? Y eso al final se tiene que alojar en un servidor y los clientes se quejan si un archivo pesa mucho. ¿Vale? Guardado esto en mi escritorio, sí.
Me voy a ir a Chitubox, ¿vale? Que Chitubox es como un programa muy genérico, ¿vale? Que vale para muchísimas impresoras. Esto creo que ahora mismo está configurado o preconfigurado, viene como para una Mars o algo así, ¿vale? Resolución, tipo de máquina, default, tal, resina, ¿vale? Me gustaría meterme aquí, pero esto quizá es algo más técnico, nos quedamos sin tiempo y seguramente se pueda alojar en otra demo técnica, ¿vale? Vamos a ver realmente cómo funciona esto. Arrastro mi OBJ, ¿vale? Y vemos un poco cómo orientar esto. ¿Qué intentaría? Que los soportes, ¿vale? Se ocultaran en partes invisibles, ¿vale? Invisibles una vez esté montado, con lo cual orientaré mi objeto a 45 grados, ¿vale? Y le añadiré soportes, ¿vale? Simplemente dándole a todo, añade soportes en zonas que él considera, ¿vale? Dicho sea, se pueden, ¿vale? Todos ellos se pueden eliminar, ¿vale? Si consideramos que hay alguno que no nos interesa o lo que sea, o incluso podemos añadir, ¿vale? Que yo, por ejemplo, iría añadiendo de esta manera, ¿vale? En forma de árbol, que se suele llamar, ¿vale? Sobre todo haciendo eso, que se sustente bien, que lleve los mínimos posibles, que no dañe la pieza, ¿vale? Pero básicamente que lleve los mínimos, ¿vale? Obviamente yo tocaría el punto de contacto, que fuera lo mínimo, lo que se mida. Nosotros, por ejemplo, utilizamos resinas de Sirayatec, ¿vale? Sirayatec es un gran referente, ¿vale? En todo esto. Así que en cuanto a química y demás, tenemos tanto la calidad como por así decirlo, como las propiedades técnicas que nosotros necesitamos de este tipo de productos, ¿vale? Resistibilidad, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Iría añadiendo seguramente algún soporte más en zonas así, ¿vale? Zonas flotantes, ¿vale? Se suelen llamar, ¿vale? Sobre todo eso, para que no sufra la integridad del producto, ¿vale? Esto ya lo lanzaríamos, lo guardaríamos en un pendrive, ¿vale? Como estáis viendo ahí en una de las cámaras de zoom, ¿vale? Ya hay una de ellas apuntando a Kraken, ¿vale? Donde se ve el estudio ahora mismo. Bueno, esto ya lo simplemente haríamos en slice, ¿vale? Esto lo que hace es como un corte capa a capa, dependiendo de la configuración que nosotros pongamos, dependiendo de las micras, ¿vale? Que nosotros solemos imprimir a unas 50 micras, que nosotros para prototipado nos viene muy bien, ¿vale? 50 micras equivaldrían a 0,05 milímetros, ¿vale? 100 micras serían 0,1. Pues imaginaos, ¿vale? De aquí podemos ir hasta las 10, o sea, hasta las 10 micras, ¿vale? Dependiendo del modelo de máquina que tengamos y demás. Como veis, los valores que nos da por aquí, pues bueno, esto es el tiempo de exposición que tenemos, esto dependerá de cada resina, cada una tiene un tiempo de curado diferente, la distancia de elevación, vale, al final son muchos términos que implican muchas cosas, ¿vale? Simplemente tiempos de retracción de la impresora mientras está haciendo el proceso, la velocidad a la que se eleva una vez realiza la capa, en fin, muchas partes del proceso que realmente ahora mismo para mí son ridículas, ¿vale? Un precio, bueno, es bastante orientativo y el tiempo, lo cual también me interesa bastante, sobre todo en términos de económicos, ¿vale? Dado que ahora la luz está bastante cara. Guardaríamos esto, lo enviaríamos por red. ¿Euros o...? En este caso creo que está en dólares. Se puede configurar, ¿vale? Desde configuración podemos decirle la densidad de la resina, el precio que vale pues, en euro, tal, el kilo, litro, ¿vale? Y en base a eso hace como una especie de cálculo, dados los mililitros que entiende que vamos a gastar, y con ello nos da un valor estimado, ¿vale? Dicho cual, bueno, pues hay 1000 características, ¿vale? En impresión, la altura de capa, de las capas que va a hacer inferiores, ¿vale? Que son las primeras capas que hace a las que se adhiere ya la impresión, el tiempo de exposición por capa, tiempo de exposición de esas primeras capas. Bueno, de hecho, ponerlo en inglés, ¿vale? Porque hay algunas traducciones que son directamente Google Translate. Chitubox es un programa gratuito, ¿vale? Que no lo podemos descargar, tengamos impresora o no, ¿vale? Y que nos permite realmente hacer todo lo necesario, ¿vale? Hay otros programas como Preform, ¿vale? Más exclusivo de las máquinas que los que estáis viendo la cam, ¿vale? No sé si podré ampliarla yo desde aquí, ¿vale?
las máquinas que tenemos que tienen como una especie de cobertor naranja, ¿vale? Que veis ahí en la cam, esas son máquinas de Formlabs, utilizan un software propio, es un poco como Apple, ¿vale? Está más restringido y digamos que encierra un poco más todo eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlas ya un poco en directo, ¿vale? Vamos ya para el estudio y desde ahí ya empezamos un poco a explicar algunas cositas, veis alguna máquina funcionando y demás, ¿vale? Estos son máquinas Ender 3 específicamente, ¿vale? Estas máquinas Ender 3 realmente son muy baratas, vienen costando pues, no sé, unos 250 euros, ¿vale? En algunas de sus versiones. Incluso en la versión 1 podemos llegar a encontrarlas incluso a veces por 150 euros, ¿vale? Y son máquinas que funcionan muy bien, son baratas, son relativamente rápidas, ¿vale? Voy a mover un poquito esto, a ver si alcanzáis a ver. Estas serían las máquinas de Formlabs, ¿vale? Estas que tenéis por aquí. Estas ya están un poco más destinadas, digamos, a un público de ingeniería, ¿vale? Y de salud bucodental, dado que tienen unos materiales pues, bastante específicos, ¿vale? Al final para todo esto, ¿vale? Como son resinas durables, ¿vale? Que permiten un poquito más de tensión, resinas un poco más duras, resinas de salud bucodental, ¿vale? Como podéis ver, no sé si se verá también por aquí en cámara, para que veáis el funcionamiento, ¿vale? Resina dental, que es con lo que se están haciendo actualmente, pues bueno, distintos procesos como el escaneado de la boca, ¿vale? Para luego sacar nuestros modelos dentales y realizar prácticas de odontología. Dicho lo cual, son máquinas de gama alta, son máquinas realmente caras, ¿vale? Pero que, digamos, tienen una experiencia de usuario bastante más elevada, ¿vale? Especialmente por cosas como esta, ¿vale? Vienen totalmente preparadas para ser funcionales en un segundo. No llevan ningún tipo de proceso loco para cargar resina ni nada así, ¿vale? Está todo bastante preparado. Los tanques, es verdad que son caros, pero son realmente, son bastante longevos. Duran, no sé, llevamos con este 3 meses y seguimos obteniendo la misma calidad realmente a día de hoy, ¿vale? Lo dicho, son máquinas caras que nos sirven para prototipar, pero hoy en día tenemos algunas, como las de Lego Saturn, ¿vale? Que tenemos por ahí en el fondo. No sé si se alcanzará a ver. Si no lo veis, decidlo, ¿vale, chicos? En cualquier momento. ¿Vale? Lego Saturn como estas las tenemos por ahora mismo en un valor de más o menos unos entre 180 y 300 euros, ¿vale? Las podemos llegar incluso también a encontrar en el mercado, depende de la fluctuación en ese momento, pero son máquinas baratas, son máquinas fiables, son máquinas que sacamos, con las que sacamos piezas, por ejemplo, como la miniatura que os he enseñado antes, que está preparada para 32 milímetros, ¿vale? O sea, podemos también sacar figuras como esta, ¿vale? Sin ningún problema, ¿vale? Y con un nivel de detalle, pues bueno, realmente bastante impresionante. ¿Vale? O sea, el nivel de detalle es absoluto. ¿Qué hacemos con este tipo de piezas? Es decir, también que, por supuesto, nosotros las preparamos, ¿vale? Como veis, ahora así tenemos ahí, ¿vale? Como veis, realmente también tenemos portadas, ¿vale? Visibilidad negativa, positiva, ¿vale? Y preparadas para que encajen perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿por qué se cortan este tipo de piezas? Realmente tiene su sentido, ¿vale? Y es por digamos más bien por un tema económico y de funcionalidad, ¿vale? Dado que no es lo mismo que falle una impresión así de grande, ¿vale? Que falle una impresión así, ¿vale? Que si falla la cambiamos y ya está, ¿vale? Y ese sería lo máximo que perdemos, ¿vale? Y bueno, el proceso realmente a seguir en una impresión es relativamente sencillo, ¿vale? Os explico un poquito por encima. En máquinas FDM, nada, ¿vale? En máquinas FDM de extrusión de plástico, realmente ya habéis visto. Una vez se realiza el proceso de calibración, ¿vale? En los distintos puntos de la cama, ¿vale? Simplemente para hacer que la cama esté nivelada, lo único que hay que hacer es imprimir y ya habéis visto cómo lo he retirado, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Esto no tiene nada más. Luego lo único que depende es eso, simplemente de pues, procesar, masillas y demás, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, ahora si tengo que ver una pieza enmasillada que se pueda ver, o no, o sin enmasillar, ¿vale? Como se puede ver por aquí en esta pieza, podéis acercaros, chicos, sin problema, ¿vale? Como se puede ver en esta pieza, ¿vale? Ahora enseño un poco más enfocando la cámara. Son piezas grandes, ¿vale? Que sí que necesitamos realizar distintos tipos de procesado, ¿vale? Para tapar estas puntas, para posteriormente pintar y tapar un poco todo esto también, ¿vale?
que realmente es un poco lo que se demanda para estas piezas tan grandes. Obviamente hay impresoras tipo Prusa y demás que nos permiten realmente hacer un poco de todo este proceso, digamos, de una pieza, pero que es un poco más costoso y sobre todo el público no tiene alcance, digamos, a esas máquinas, por lo cual esto es un poco lo más común y todas las piezas que realizamos están preparadas para las máquinas que están como más implementadas en el mercado, ¿vale? Por así decirlo. Y luego, para las impresoras de resina, ¿vale? Que ya serían, pues me da igual, tanto estas de aquí, ¿vale? Como las tenemos Atom y demás, lo que suele salir, por ejemplo, esto es un Benchy, ¿vale? Esto es una prueba de impresión bastante común, que lo que se suele, que está como muy preparada para ver distintos errores durante el proceso de impresión, ¿vale? Y como veis, sale con unos soportes, ¿vale? En su mayoría no lleva soportes, única y exclusivamente lleva un soporte por aquí por dentro, que habría que retirar con pinzas, pero bueno. Algo barro. ¿Vale? Os enseño por aquí un poquito también, perdón. Os enseño por aquí también un poquito los soportes, ¿vale? Este tipo de soportes es, digamos, lo que conecta a esos flotantes, ¿vale? Con el aire, para realizar, digamos, estas impresiones en ángulos bastante imposibles, ¿vale? Para que no impriman en el aire, básicamente. Pero este es el resultado, esto se imprimió ayer, ¿vale? Realmente. Y lo único que lleva es, bueno, es que es un poco ridículo que lo enseñemos realmente, porque son unos tanques con alcohol isopropílico, ¿vale? En los cuales hay que hacer hay que darle un par de baños y poco más, ¿vale? O sea, realmente lo que hacemos es 10 minutos en alcohol, retiramos soportes y otros 10 minutos para terminar de limpiar en absoluto, ¿vale? Ya la pieza y que quede así. Y por último, ya simplemente un poquito de curado en luz ultravioleta, ¿vale? Si es que no se va a llegar a alcanzar a ver. Pero vamos, es básicamente una caja donde metemos el objeto, tiene como una rotación y se va curando a medida que va pasando el tiempo, que suele variar dependiendo del tipo de resina, ¿vale? En resinas de Sirayate, que el tiempo de curado está más reducido, ¿vale? Pero que vendría a ser unos 6 minutos más o menos de ciclo de curado, que eso es lo que termina de fijar, digamos, todas las partículas de resina entre sí, ¿vale? Y al final obtener resultados, pues bueno, como lo que no sé si se llegará a alcanzar a ver a través de la cámara, ¿vale? Pero bueno, para ser una calidad de impresión básica, sin lijado y sin postprocesado, pues es bastante espectacular. La verdad que me tiene sorprendido hasta a mí realmente cómo está funcionando. En fin, son máquinas que merecen mucho la pena, son máquinas baratas y sobre todo eso, ¿vale? Cada vez más inocuas, cada vez más fáciles de utilizar y que, bueno, están al alcance de todo el mundo hoy en día, ¿vale? Tanto si preparas contenido como si no preparas contenido. Al final es un poco dónde estamos ahora mismo en ese, como digamos, en esa parte del proceso. Y bueno, no sé si podré traer un poco el trípode para acá y que veáis un poco, aunque sea un pelín, ¿vale? No, creo que no va a ser factible. No va a ser factible, ¿no? Está cargando la batería, ¿no? Está cargando la batería. Sí, simplemente si quieres desconectamos un poquito por ahí para que vean un poquito el panorama, si quieres. Vale, lo enseño un poquito por aquí, simplemente que se vea un poco de panorama, ¿vale? Para que veáis un poco, pues, lo que viene a ser una mesa de prototipado, ¿vale? En un estudio, que al final es simplemente test por todos los lados. ¿Vale? No sé si me estoy escuchando yo, se está escuchando. Te estoy escuchando. Vale. O sea, vale, pues, digo, que a ver si va a haber gente preguntando algo o lo que sea. Y nada, básicamente es eso, piezas y piezas, ¿vale? Porque al final lo que se hace en Kraken Studios es mucho prototipado, como os digo, no se vende nada al público, todo lo que hacemos aquí es de forma egoísta, por y para nosotros, pero realmente es parte del proceso, hay que prototipar todo, realmente ver que todo está funcionando, ¿vale? Para el público, ¿vale? Para que luego nadie tenga problemas. Siempre se pueden realizar parches, un poco al igual que se hacen videojuegos o hotfix y cosas así, pero obviamente no es lo mismo, ¿vale? Dado que ese cliente ya se ha gastado el dinero, ¿vale? En ese punto y claro, conlleva un mayor riesgo, ¿vale? Para el cliente que lo que vendría a ser un videojuego, ¿vale? Aquí tenéis un poco la pieza, mira chicos, voy a tener por aquí un poquito, lo vean todos.
¿vale? Este es el modelo que habéis visto antes, ¿vale? Allí, que este está en estado prototipo, ¿vale? De hecho, está hasta con los materiales estándar con los que suele salir, sin postprocesar, sin imprimar, ¿vale? Y estas son las articulaciones básicas de las que hablamos, ¿vale? Un poco de miedo. Ahí está, ¿vale? Pero como veis, realmente partes móviles, ¿vale? Esto está impreso en durable, ¿vale? Un material durable que permite realizar un poquito de tensión en algún punto, permite que si se cae no se rompa, nos permite meter las articulaciones, ¿vale? Nos permite hacer rotaciones de cualquier sentido, nos permite incluso realizar partes un poquito más, más delicadas, ¿vale? Como sería la visera, ¿vale? La viserita. No pasa nada. ¿Vale? Partes como la viserita, por ejemplo, ¿vale? Que obviamente tendría que conectar un poquito mejor, pero bueno, son partes de un prototipo, ¿vale? Y esto es otra resina de Sirayatec, una resina para prototipado bastante solvente, ¿vale? Lo que os digo, hay muchas marcas, hay muchos, realmente ahora mismo hay un montón de proveedores de todo este tipo de cosas, pero vamos, bastante bueno. Sí. Vale. Sí. Bueno, si tenemos el estudio, yo lo tuve de foto más largo. Vale, chicos, pues ronda de preguntas. Preguntas, batería, a ver si, un momentito, ¿vale? A ver si alguien puede darme soporte desde algún sitio o lo que sea, sobre todo para no perder ninguna de las preguntas por el camino. Por ejemplo, hablando un poco de lo que tú preguntabas antes, en volumen de impresión, ¿vale? O sea, ¿cuánto nos podemos permitir en volumen de impresión? Pues un poco lo que te decía, dependerá un poco de lo que nos podamos permitir perder o no, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí es una pieza como esta, ¿vale? No sé si se verá en cámara. Sí, me da seguramente sí. ¿Vale? Una pieza como de este volumen, ¿vale? A mí me daba mucho miedo dejarla colgando. No pasa nada, se podría imprimir de una pieza, pero de esta manera podemos ahorrar el material, ¿vale? Como veis por ahí, ¿vale? Podemos ahorrar el material y podemos permitirnos eso, que en alguna parte de la impresión, una de las dos partes, uno de los dos componentes de la figura fallen, bueno, de esa manera no perder tanto en el proceso, ¿vale? Y sobre todo imprimir de forma muy efectiva, ¿vale? Si consigo hacer el trofeo, ¿vale? Esto es un trofeo que está hecho para la Federación Nacional de Ajedrez, ¿vale? Y se lo han dado, bueno, pues a los campeones, creo que internacionales del budismo. Pero vamos, eso en cuanto a volumen de impresión, ¿vale? Obviamente hay máquinas como las nuevas Mega Moxital Explosion, sí, se llaman así, parece un nombre inventado, pero que permiten imprimir volúmenes, pues, no sé, en un volumen de cubicaje, pues a lo mejor algo así y así, ¿vale? Y hablamos de 20, 30 kilos, ¿vale? O sea, con lo cual es bastante guay, por ejemplo, para temas de cosplay, cosas así, para temas de moldes grandes, para piezas enormes, cascos, ¿vale? Que ahora es algo muy demandado también. Pero la impresión 3D, al final, hoy obviamente sirve también bastante más para temas de cosplay, para temas de cine, para temas un poco más relacionados con cosas de vestimenta que requieran un volumen más grande. Obviamente nosotros no queremos ni oír hablar de eso, hacemos todo en miniaturas, ¿vale? Porque realmente es un poco lo que nos gusta, pero bueno, es otra salida más como te lo quiero. Hay una pregunta en el chat, que si puedes repetir el modelo de la impresora de Pla. Sí, nosotros tenemos Ender 3 y Ender 3 V2, ¿vale? La Ender 3, espérate, voy a girar por aquí un poquito, ¿vale? Esto sería un Ender 3 V1, ¿vale? Lo diferenciaréis un poco por la pantalla, ¿vale? Esta pantalla es un poquito más pequeñita, un poquito más rudimentaria, y sobre todo, ¿vale? Como que toda la parte del alimentador y extrusión en el modelo 1 es bastante más ruidosa, ¿vale? De hecho, cuando tenemos aquí las 4 puestas, estamos con cascos prácticamente, ¿vale? Porque no enturbia mucho realmente, pero la V2 está ahora mismo trabajando, ¿vale? Ender 3 V2 de la marca Reality, que está, pues eso, rondando unos 260 o 300 euros, creo que puede llegar a ser, y funcionan francamente bien, ¿vale? Al final,
El material que nosotros usamos, por ejemplo, el PLA, ¿vale? Que nosotros utilizamos es de Sunlu, ¿vale? Es una marca china que funciona bastante bien, ¿vale? Tiene un bastante buen material. Funciona francamente bien, es biodegradable, es muy duro, es barato, ¿vale? Sobre todo para prototipar es excelente. Obviamente hay muchos tipos de PLA, ¿vale? Pasando por muchos tipos de materiales con unas funcionalidades diferentes, ¿vale? Pero realmente nosotros para prototipar, pintar y hacer cosas del hobby, ¿vale? Sí que utilizamos este tipo de PLA un poquito más barato, ¿vale? Pues chicos, por mi parte eso sería todo. Hemos llegado justo en el minuto a la hora, entrando, perfecto. Sí. Eso está mejor. Vale, pues nada chicos, gracias a vosotros sobre todo por venir y espero que, bueno, que empecéis a poner en práctica un poco todo lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y a ver si os forráis dentro de poquito haciendo juguetitos, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos chicos. Chao.